Entonces, ¿aquí es donde trabajas, papá? ¿Estás emocionado? Hay muchísimos botones. Sí, hijo, aquí es donde vengo todos los días. Pero por favor, no toques nada. Cuando termine el programa te voy a enseñar todo lo que quieras de la cabina, ¿ok? Está bien, papá. ¿Y ahorita qué harás? Por ahorita solo estoy esperando a que lleguen mis compañeros para empezar el programa. Ah, pero mira, creo que ya vienen llegando. Buenos días, Vero. Qué bueno que llegas. ¿Sabes algo de Roberto? ¿Por qué sabría yo? No, pues solo preguntaba. Se me hace raro porque siempre es el primero en llegar. Bueno, si hubiera pasado algo, ¿no crees que ya nos hubiera avisado? ¿Tienes razón? Por cierto, te presento a mi hijo, Jerry. Nos va a acompañar el día de hoy. ¿Hay algún problema? Ah, no. ¿Ya empezamos? Hola, yo soy... Necesitamos estar al aire ya. ¿Pero qué pasa con ella? Nunca la había visto así. Oye, papá, ¿por qué tu amiga está enojada? Ya, Edgar, el programa ya va a empezar. Pero no podemos empezar sin Roberto. ¡Claro que podemos! Si se retrasa el programa, vamos a perder audiencia. Además, ni siquiera fue para avisarnos. No podemos grabar así. Papá, yo voy contigo. No, Jerry. Tú quédate aquí y no toques nada, ¿ok? No, papá, no me dejes solo. No quiero que te haga daño. No te preocupes, mi amor, no va a pasar nada malo. Solo voy a hablar con ella. Verónica, ¿todo bien? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que se ha estado molestando desde que llegué y seguimos sin estar al aire. Estoy harta de todos en este lugar. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Es que tú, yo no quise, Roberto. ¡Roberto! ¿Qué pasó con Roberto? ¿Nada? Tú no lo entenderías. ¿Crees que es justo para mí escuchar todos los días sus insultos y burlas? ¿De qué hablas? No actúes como si no supieras de qué hablo. Siempre actuando tan inocente y eres tan cómplice como los demás. ¿Tanto miedo le tenías a Roberto? Escúchate, suenas toda histérica, de verdad. No sé de qué estás hablando. Ay, claro que sabes. La denuncia no procedió y todos me tacharon de loca. Si me quedé fue por el maldito contrato que ese degenerado me hizo firmar. Roberto apenas si te hablaba. Y en todo caso no es como que estés tan bonita, ¿o me equivoco? ¡Cállate! ¡Me tienes harta! No eres diferente de Roberto. Ojalá también estuvieras muerto. ¿Muerto? ¿De qué hablas? Hijo, llama a seguridad. Papi, ya no griten. Tengo mucho miedo. Quiero a mi mamá. Necesito que te tranquilices. Iremos pronto a casa, pero primero ve por seguridad, ¿sí? Todo estará bien. Llévame con mi mamá. Quiero ir a casa. Quiero a mi mamá. ¡Deja de Quiero a mi gritar! mamá. Entiende Llévame con mi que no mamá. puedo dejar que Quiero ella ir a se vaya. casa. Y tú Quiero solo a mi haces que mamá. todo sea más Llévame con mi difícil. mamá. Jerry, yo sé que estás muy asustado, pero Llévame con mi papá mamá. te va a proteger, ¿ok? Ahora necesito que por favor me pases mi celular que dejé sobre la mesa donde están todos los botones. Lo siento mucho, Edgar. Pero no puedo arriesgarme a ir presa. No es justo. Yo solo me defendí de ese abusador. Porque nadie lo entiende. Estoy cansada de sus tratos, de que no me crean y de que juzguen por eso. No, abran la puerta, por favor. Papá, llévame a casa. Esa señora es muy mala. ¿Por qué te grita tanto? Todo va a estar bien, mi Abran amor. la puerta, por ¿Recuerdas favor. que cada que vamos al Abran la parque puerta, por llamamos a favor. mamá para decirle que ya vamos? Necesito que esta vez lo hagas solo. ¡No! ¡Basta! Deja de empeorar todo. Solo Abran déjame la en puerta, paz por y lárguense favor. los dos del estudio. ¿Sabes algo, Verónica? Lamento que Roberto te tratara como lo hizo, pero fuiste demasiado lejos y yo no pienso quedarme callado. No me contesta, mamá. Ya no quiero que hables con esa señora. Quiero irme. ¿Qué no ves, Edgar? El niño ya está Abran la muy puerta, asustado. por favor. ¿Podemos dejar pasar este malentendido y tener un programa normal mañana? ¿Por qué es tan difícil? Además, acéptalo. Esto puede seguir sin Roberto, no es como que te cayera muy bien. Escúchate, ¿de qué estás hablando? No puedes actuar como si no estuviera pasando nada. Por eso nadie te creyó. Por eso yo sigo sin creerte. Porque estás loca. ¡Ay, los odio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Papá? No, por favor. Deja en paz a mi papá. Yo no merecía nada de lo que esto está sucediendo. Verónica, mi hijo está viendo. Tienes que parar con esto. ¡Papá! 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 Verónica, por favor.
Mamá. Eso que acaban de escuchar, damas y caballeros, se trata nada más y nada menos que de un audio inédito que acaba de llegar a nosotros mágicamente. Bueno, se estarán preguntando, ¿qué rayos acabo de escuchar? Bueno, pues esto es Entre Líneas, programa donde nos dedicamos a investigar lo inexplicable. El día de hoy hablaremos de un caso peculiar, inclusive familiar podría decirse. Todos lo conocen, todos hemos oído hablar de él. Se trata nada más y nada menos que de la asesina de la cabina. Quédense con nosotros y presten atención a la siguiente investigación. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en los estudios de tecnología y producción musical y les mostraremos qué hacemos aquí, pero además el equipo con el que trabajamos. Lo que nosotros desarrollamos aquí es todo tipo de producciones audiovisuales, partiendo de diseño sonoro hasta producción musical. Dentro de nuestras instalaciones, pues aquí nos encontramos en un control room, que es lo que nos permite grabar propiamente. E igualmente allá atrás contamos con el live room, donde es nuestra sala de grabación. Para empezar tenemos que prender los Furman, que nos sirven para energizar el equipo. Y aquí prendemos un preamp, el otro preamp, y aquí tenemos un ecualizador. Esto es un equipo analógico y de este lado tenemos la interfase de Avid. Y a continuación realizaremos lo mismo de prender el Furman y esta interfase. Aquí nos encontramos con una superficie que nos permite operar el DAW, donde grabaremos, que en este caso es Pro Tools. Aquí la prendemos y finalmente en esta parte nos encontramos con la bahía de parcheo, donde podemos rutear la señal, traerla del Live-Room a los preamps y posteriormente a Pro Tools para poder grabarla. Cabe mencionar que es difícil que este tipo de puertas se traben, como pueden ver. Sin embargo, podemos colocar el seguro como con cualquier otra puerta. Estas están diseñadas especialmente para impedir el paso de las radiofrecuencias. Y por este lado contamos con el cristal, que nos sirve para tener contacto con el artista y pues bueno, directamente de este micrófono hablamos con ellos, porque están diseñados también para no escuchar ruido. Sin embargo, hay ocasiones en las que contamos con un sonido muy fuerte que sí podemos alcanzar a percibirlo, como podría ser el caso de un grito. Ahora, sería muy conveniente hablar de cómo es que disfrutaron los techos en el programa, pero más que nada hay que el público entienda cómo es que esta cinta de audio llegó al programa de Entre Líneas. Y es que hay muchas teorías, pero lo que creemos nosotros es que lo más indicado y lo que posiblemente pasó es que antes, cuando había consolas análogas muy diferentes a estas, habían botones de grabar y lo que incluso es una tradición que no cambia, es que para no perder ningún tipo de material, los programas, las canciones, las diferentes tomas siempre se están grabando constantemente. Lo que pudo haber pasado es que el programa de radio se pudo estar grabando como para tener un récord de lo que pasaba en esos momentos, y así es como se grabó no solo la transmisión, sino también la pelea. Existen diferentes tipos de micrófonos aquí en la cabina, como este, que es un micrófono retro, de los cuales se ocupaban en la época. Consideramos también que pudo haber sido el arma homicida, ya que al ser un micrófono dinámico, bien pudo haber sido utilizado para golpear sin que se descompusiera. Por tal razón, es casi imposible que después de tantos golpes el papá de Jerry siguiera vivo. Este justo aquí es un fragmento del audio que logramos rescatar, y como verán aquí en mi computadora tengo un analizador de espectro que lo que me hace es para mí descomponer todo el espectro de audio y las frecuencias más que nada. Entonces, por lo que podemos ver en la computadora es que hay unos picos realmente muy distintivos a partir de los 300 y 800 Hz, los cuales son unas frecuencias bastante graves, incluso consideradas como graves medias, por lo cual podemos deducir, complementando un poco de lo que dijo mi compañero, es que esta arma homicida sí pudo haber sido el caso, ya que estos tipos de micrófonos incluso antes y más que nada hoy en día llegan a tener este tipo de realces en las frecuencias medias bajas, como lo pueden ser 300, 400 y 500 Hz. Con base en todo lo anterior, lo que podemos deducir es que muy posiblemente en el momento que Verónica cegó a Edgar con su gas pimienta, ella también aprovechó para estrellar su cabeza contra el cristal. Y además de esto, una vez que él estaba en el suelo completamente cegado, pero además inmóvil, aprovechó para usar muy posiblemente este tipo de micrófono para golpearlo en repetidas ocasiones y así que Edgar quedara sin vida. Y claro, el pequeño Jerry pudo ver todo desde el otro lado y
no es sorpresa que hasta el día de hoy pueda contar con ese trauma. Muchas gracias por la invitación y volvemos contigo, Gerardo. ¡Wow! Nadie lo veía venir. Muchas gracias a los expertos que nos han brindado información acerca de ese día tan trágico. Quédese con nosotros porque al volver de este corte comercial tendremos un reportaje titulado Criminales. ¿Deben ser castigados o ayudados? You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Kinder, Yabosiki. Me unscrabbly. Chock-a-doobie! Doubly chock-a-doobie! Pop swabble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi pop swabble dies! Oh, grubbly! Me scrubble now! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renata Moreno y bienvenidos a Info al Día. El día de hoy hablaremos sobre la reinserción social de criminales. Si los criminales merecen una pena de muerte o no, es una cuestión ampliamente debatida desde que el concepto de crimen existe. Es cierto que hay de crímenes a crímenes y que es necesaria una consecuencia para cada acción. Pero, ¿en qué momento la justicia deja de serlo simplemente para convertirse en un crimen socialmente aceptado? ¿Los criminales son capaces de aprender e integrarse nuevamente a la sociedad? ¿Qué sucede con la deuda que deja el criminal con la sociedad una vez que muere? ¿Y no es más bien la pena capital una salida fácil para el agresor? A todas estas preguntas, cada comunidad les otorga respuesta dependiendo de sus valores y cultura. Muchos países priorizan el dolor de las familias y comunidad víctimas del delito y buscan brindar tranquilidad y un fin efectivo a los eventos, otorgando así una pena capital a delincuentes que cometieron actos graves y que no consideran capaces de redimirse. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda, donde se reconoce a cada criminal como un digno de derechos y libertades, más importante aún, como seres capaces de aportar valor a la sociedad de una u otra manera. Según la UNODC, en 2013, en su guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes, otro de los factores que se toman en cuenta para la reintegración social de un criminal es que luego de cumplir sus sentencias se enfrentan a problemas de adaptación social importantes, que pueden incluir estigmatización y ostracismo familiar y comunitario, ocasionando así que estos vuelvan a delinquir. Es decir, que las estrategias de reintegración no solo se ven en pro del agresor, sino también de las sociedades, pues así se previenen más delitos. En México existe el Instituto de Reinserción Social,
un organismo que brinda apoyo y orientación a quienes egresan del sistema jurídico penal. En este organismo pueden encontrar orientación desde lo laboral hasta lo social, así evitando la reincidencia en los crímenes y garantizando un movimiento social constante. ¿Pero usted cree que los criminales son capaces de volverse un miembro benéfico de la sociedad? Hasta aquí llega el tema del día de hoy. No olvide dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bueno, pero qué maravilla de reportaje. Después de esto, no cabe duda alguna sobre la clara respuesta a nuestra pregunta inicial. A continuación, el momento más esperado de todo el programa. Quédese y viva con nosotros la entrevista con Verónica Paz, la asesina de la cabina. A continuación tenemos una invitada especial, la cual es un punto clave sobre el tema del día de hoy. Acompáñenme con ella. Y aquí nos encontramos con Verónica Paz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario. Verónica, ya estás por cumplir tu sentencia en la cárcel por el crimen que cometiste, donde fallecieron 2 productores de tu programa de radio. Y pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal ha sido reintegrarte a la sociedad? Bueno, pues han sido unos años bastante largos. La verdad es que no he parado de dejar de pensar en qué significa la libertad. Y pues estando aquí todo cambia, ¿no? Pero pues ahora que estoy por salir, me siento contenta de poder retomar mi vida de nuevo. ¿Crees que tu vida vaya a volver a ser la misma de antes? No, claro que no. Estoy consciente de que reintegrarme a la sociedad me va a costar. Y más porque saliendo de aquí no sé a dónde ir o qué voy a hacer. Aunque claramente lo importante es que por fin voy a ser libre. Claro, Verónica, pero ¿qué fue lo que te llevó a cometer ese acto? Bueno, antes que nada me gustaría comentar que me arrepiento por todo lo sucedido. De mis actos y de todas las consecuencias. Yo no quería que las cosas terminaran así. ¿Lo haces? ¿Verdaderamente te arrepientes? Sí, sí lo hago. Verás, Roberto, el productor y yo teníamos varios roces. Ese día fui para hablar de nuestros malentendidos. Pero es que los comentarios machistas que él hacía hacia mí y la explotación hacia sus empleados no era algo que se podía hablar en el trabajo. Pero entonces tú ya habías denunciado este acto. Sí, así es. Anteriormente ya había levantado una denuncia, pero por más denuncias que hiciera, todo el mundo me tiraba de loca. Ni siquiera me escuchaban y, como te mencionaba, eran temas que no podían hablarse en el trabajo por el miedo que le tenían a Roberto. Entiendo. Entonces, dices que ese día habíamos ido a buscar a Roberto y después, ¿qué pasó? Sí, antes del programa fui a su casa, a donde él estaba. Sabía que no se había ido porque su carro estaba ahí. Estábamos hablando muy tranquilamente, pero de repente la conversación se tornó fuerte y nos empezamos a gritar. Tan poco interés tenía de solucionar las cosas que cuando estábamos discutiendo, lo estaba siguiendo por toda su casa. Fue ahí cuando le empecé a gritar y le dije que iba a abandonar el trabajo. Pero él se volteó hacia mí y me dijo que no podía por el contrato. ¿El contrato? Sí, teníamos un contrato laboral que yo no podía romper. Tenía que seguir trabajando para él sin importar qué. Fue ahí cuando me aturdí. Es que no importaba lo que yo dijera o hiciera, siempre estaba delante de mí. Así que le comencé a gritar y lo primero que hizo fue levantarme la mano. Quería golpearme, entonces yo no lo permití y le arrebaté su mano y se la empujé. Perdí el equilibrio y pues se cayó por las escaleras. ¿Y tú qué hiciste en ese momento? ¿Cómo reaccionaste? Pues en ese momento me quedé muy desconcertada y entonces corrí, bajé las escaleras y lo vi tirado. No respondía.
Tenía un charco de sangre alrededor de su cara que se hacía cada vez más grande. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero estaba muerto. Me acerqué, lo quise levantar y me llené de sangre. Yo lo había matado. Y después de ver que estaba así, ¿tú qué hiciste? Pues entré en pánico y me puse demasiado nerviosa. Así que yo sabía que era de defensa propia, pero seguía siendo culpable. Entonces no llamaste a emergencias ni nada, evidentemente. No. En cuanto salí corriendo y me fui hacia el programa. De verdad, actualmente no puedo creer cómo fue que pude manejar hacia la cabina. Estaba tan nerviosa. Supongo, tú intentaste calmarte o algo así. No. De hecho, ese fue mi error. El haber tomado el carro y seguir mi camino. Es de lo que más me arrepiento porque de no haber llegado, pues no hubiera pasado lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegaste al estudio? ¿Había alguien ahí? Sí, cuando llegué ya estaba el productor Edgar. Me estaba esperando. Era raro porque evidentemente Roberto era el primero en llegar siempre. Y yo había llegado muy tarde y pues él me estaba esperando ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me empezó a preguntar sobre Roberto, si sabía dónde estaba o por qué no había llegado. Fue ahí donde pues me sentí muy presionada. Pues él estaba insistiendo mucho y mi nerviosismo comenzó a empeorar mucho. Recuerdo que también estaba su hijo ahí. Al parecer había ido porque quería ver cómo era el trabajo de su padre. O sea, Verónica, estás diciendo que había un niño. Estás diciendo tú que había un niño en ese momento. Así es. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucedió después? ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo la verdad... Habla, Verónica. Discúlpame, no fue mi intención. Disculpa. No te preocupes, Gerardo. Perdóname, continúa. Bueno, yo estaba muy alterada y Edgar insistía en que no podíamos empezar a grabar sin Roberto. Y yo como excusa le decía que íbamos a perder la audiencia, pero evidentemente no funcionó. Entonces, Edgar fue a tranquilizarte, evidentemente. Sí. Él entró a la cabina y me quiso tranquilizar. Por más palabras que quisiera decir, la verdad es que no funcionaba. Yo estaba realmente inquieta y empezamos a mencionar a Roberto y comenzamos a gritar. Fue ahí donde Edgar también me tiró de loca, diciéndome que no era verdad lo que yo decía y que seguramente estaba despechada y buscaba venganza porque un hombre no me había hecho caso. ¿Y eso era verdad? ¿Tenías sentimientos fuera del trabajo por Roberto? No, en mi vida hubiera volteado a ver a ese hombre tan degenerado, pero pareciera que una mujer no puede expresar su descontento porque la tachan de loca y de exagerada. Siempre había considerado a Edgar distinto. La verdad es que él nunca había dicho comentarios tan machistas y no era como Roberto. Pero ese día cuando me dijo eso, estaba muy indignada. Me alboroté tanto que tuve que confesar que Roberto estaba muerto. ¿Y Edgar qué hizo en ese momento? Él estaba muy confundido. No entendía lo que estaba pasando. Le pidió a su hijo que llamara a la policía. El niño empezó también a gritar y todo se alborotó. La verdad es que todo pasó muy rápido y
él le quería marcar a su mamá, en ese momento yo sabía lo que me esperaba si llamaban a la policía. Sabía que todo iba a salir a la luz y que no podía pasar eso. Yo seguía siendo la loca. Entonces, lo mataste. Gerardo, yo... En realidad todo pasó muy rápido. Y no recuerdo con claridad el suceso. El niño estaba gritando, ella me seguía llamando loca y yo seguía muy alterada. Todo fue muy rápido. Muchos golpes, gritos. Y fue ahí cuando terminamos en el piso y Edgar ya no respiraba. Y yo tenía un micrófono en la mano. Recuerdo que levanté la cabeza y solo vi al niño del otro lado de la cabina. Estaba aterrorizado y yo tan llena de sangre. ¿El niño? ¿Y qué pasó después con el niño? Yo no lo sé. No recuerdo bien. Solo sé que llegó la policía y me llevó. Pero no sé qué sucedió después. No, claro que no lo sabes. Me arrepiento. O sea, de verdad lo hago. Creo que desde un principio, si la demanda hubiera procedido, nada de esto hubiera pasado. Dios, ¿cómo llegamos hasta donde llegamos? Sí. Lo que digas. Y bueno, esa fue nuestra sección con Verónica Paz, la asesina de nuestro caso. Por resolver el día de hoy, esto fue todo. Pero, o sea, Ya, córtalo. Perdonen la interrupción. Volvemos al foro. ¿Arruinó su camisa favorita? ¿No puede dormir atormentado a la suciedad? No se preocupe más. Con vida, regrésale la vida a tus pertenencias y mata a las manchas de la suciedad. Pongámoslo a prueba. Es más, ¿por qué no hacemos este experimento un poco más real? Gerardo. Jerry. Te he dicho que no me digas Jerry. Solo mi papá me podía decir Jerry, pero gracias a Verónica, ya no. Les he dicho que me dejen de grabar. ¡Déjenme de grabar! ¡Déjenme de grabar! Ya. Déjame en paz, déjame en paz. Ya. Déjame en paz. No.